En la clase anterior nosotros culminamos hablando un poco acerca de cómo era esa fenomenología, de qué ocurría, por ejemplo, cuando teníamos una región del espacio cargada y que lográbamos romper esa barrera o romper esa característica que tenía el medio que rodea los elementos, los objetos cargados, que por lo general es el aire, y hablábamos de que podíamos llegar incluso a conducir a través de ese medio. Ya eso lo habíamos llamado o habíamos descrito eso como un efecto cascada en el cual lográbamos una ionización de esas moléculas del aire que rodeaban a un cierto material con carga o a una cierta región del espacio que estaba cargada. En la clase de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar partiendo de ese efecto. Sabemos también, discutimos por qué ocurría que, por ejemplo, en las regiones en donde teníamos menor radio de curvatura, teníamos una mayor acumulación de cargas. Entonces recordemos esa fenomenología, ¿cierto? Digamos, cuando tenemos menor radio de curvatura, tenemos una mayor densidad de carga. Radio de curvatura, tenemos una mayor densidad de carga. En otras palabras, cuando hablamos de radios de curvatura, si decimos un objeto tiene un radio de curvatura pequeño, lo que estamos diciendo es que el objeto es mucho más afilado, mucho más puntudo, tiene una característica de que tiene una geometría con mayor punta, mayor punta o más afilado. ¿Qué ocurre entonces? Ese efecto de tener una mayor densidad de carga hace que es posible que en esas regiones o alrededor de esas regiones se desarrolle una mayor intensidad del campo eléctrico y que no necesariamente tengamos en todo el objeto eh, que exceder el campo eléctrico, sino que el campo eléctrico se puede exceder más allá de ese límite de ruptura en ciertas partes del material o en ciertas partes de la superficie que está conformando dicho objeto. ¿Cómo lo podemos también interpretar? Pensemos, por ejemplo, si tuviéramos un material o una esfera que tenga una cierta densidad de carga o que tenga una cierta carga. Si nosotros consideramos esa carga que está allí depositada en la superficie de ese material, podemos entender o podemos considerar que el material que está rodeando o que el medio que está rodeando esa esfera está conformada inicialmente de partículas que originalmente estaban en estado neutro, partículas o moléculas que estaban en estado neutro. Esas partículas, por ejemplo, podrían ser moléculas de los gases, ¿cierto? Que tenían sus cargas positivas y negativas en igual balance. Sin embargo, el hecho de tener una región donde tenemos carga, sabemos que nos induce o nos genera automáticamente un campo eléctrico. En este caso estamos considerando una región del espacio en la cual tenemos carga negativa. Entonces sabemos que el campo eléctrico apunta en la dirección de esa carga. Hacia allá apuntaría nuestro campo eléctrico. ¿Qué ocurre con esas moléculas del material que está rodeando nuestro objeto cargado? Ellas van a sentir que si nosotros le hacemos un zoom a esto, si nosotros cogemos acá la lupa y miramos qué es lo que está pasando, nos daremos cuenta que efectivamente ese material ya no va, o ese medio ya no se va a comportar como tal, sino que las partículas cargadas o la carga negativa va a tratar entonces de alejarse de esa región. ¿Qué pasa si nosotros continuamos aumentando esa intensidad del campo eléctrico que se está generando? Bien sea porque le estemos añadiendo más carga o bien sea porque estamos acercando ese objeto o esas moléculas, las tenemos más cerca de la región donde está la fuente del campo eléctrico. Pues entonces lo que nos va a estar ocurriendo es que precisamente esas moléculas o las cargas negativas de las moléculas van a empezar a separarse. Algo como si tuviéramos
un efecto en el cual la región que mantiene todavía las cargas negativas atrapadas a las cargas positivas se estuviera haciendo mucho más débil, mucho más tenue. Hasta que si la intensidad del campo eléctrico llega a ser lo suficientemente grande, lo que vamos a tener finalmente es una partícula cargada negativamente, electrones que estamos arrancándole a las moléculas del gas que está rodeando nuestra región cargada, y vamos a tener una molécula ionizada. Entonces sería un ion positivo y estos serían electrones o cargas negativas. Efectivamente, lo que nos va a ocurrir entonces es que esas moléculas cargadas negativamente que acabamos de desprender y que obtuvieron su energía precisamente de la repulsión que se está generando en el campo eléctrico, ahora van a tener la libertad de poderse desplazar. Entonces vamos a tener esas dos moléculas o esas dos regiones cargadas, una desplazándose, alejándose de la fuente del campo. Entonces, ese electrón que teníamos por acá va inmediatamente a sentir una repulsión, va a sentir una fuerza que lo está impulsando a alejarse de la carga. Mientras que esta otra va a sentir una fuerza que se está o que la está forzando a moverse en la dirección donde está esa carga. Lo que pasa es que el medio que está rodeando pues no está libre de tener más moléculas, y discutimos que también lo que iba a ocurrir era que en algún momento después de un cierto desplazamiento, que por ejemplo para el caso del aire es del orden de una micra, una millonésima de metro, vamos a lograr o vamos a tener un efecto de colisión o una colisión de esas moléculas ionizadas o esas partículas ionizadas con otras partículas que no lo estaban. Entonces, en su camino, bien sea hacia la carga o en su camino alejándose de la carga, cada una de ellas va a sufrir colisiones, y lo que va a experimentar entonces es precisamente esa, esa efecto cascada que va a lograr que nuestros electrones, por ejemplo, se encuentren con otra molécula que estaba neutra, esa molécula neutra también con cargas positivas y negativas, y si la energía con la que ese electrón se estaba desplazando es lo suficientemente grande, ese electrón colisiona, continúa su camino, colisionando con otras moléculas cargadas, pero también le desprende un electrón adicional. Y nos vamos a ir propagando ese efecto. Lo mismo pasaría con el caso del ion positivo. El ion positivo también podría entrar en colisión con moléculas que estén neutras y hacer que se deslocalicen, que se separen las cargas positivas de las negativas. En conclusión, ese efecto cascada, pues lo que va a generarme es ya no solamente una gran cantidad de moléculas ionizadas, sino que en términos generales va a lograr producir efectivamente lo que se conoce como una región del espacio donde ahora puedo conducir las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas originalmente no se podían mover porque el material era un dieléctrico, pero al tener toda esa región ionizada se me forma una región en la cual tengo una temperatura más elevada y en la cual voy a tener la posibilidad de conducir las cargas. ¿Qué pasa con esas moléculas cargadas? Entonces, supongamos que el electrón, uno de esos tantos electrones que teníamos por allí libres, se siguió moviendo, pero ha colisionado tantas veces que ya no tiene una energía tan intensa. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser que en su camino se encuentre una molécula positiva que había sido generada por una colisión previa, y es allí entonces cuando decimos que puede darse el proceso de reatrapamiento. Entonces, este electrón ahora va a quedar atrapado bajo la influencia de esa carga positiva, y en ese proceso se nos va a liberar una energía en forma de luz. Esa energía en forma de luz es la que nosotros consideramos o la que podemos observar en forma de una chispa. Ahora bien, miren que ese efecto o esa característica que nos va a generar allí es precisamente una forma
de los objetos perder carga, porque miren que finalmente algunas de esas partículas cargadas que teníamos en esa esfera, ¿cierto? Por acá venía una partícula cargada positiva que había sido o que había que se estaba desplazando hacia allá. Miren que al momento de entrar en contacto con la superficie de ese material cargado, lo que hace es atrapar cargas negativas que están en la superficie. Y entonces la carga total que tenía el objeto cargado va a empezar a disminuir. En términos efectivos, lo que estamos logrando entonces es una pérdida de cargas de forma continua. Y el nombre que esta fenomenología recibe es efecto de corona. Entonces, pérdida de cargas de forma continua se llama efecto corona. El efecto corona es uno de esos fenomenologías que ocurre con los fenómenos eléctricos, con las cargas eléctricas, que es muy difícil de controlar, es muy difícil de garantizar un correcto aislamiento. Entonces, en muchas de las ocasiones, cuando estamos transfiriendo grandes cantidades de corriente, grandes cantidades de cargas, ¿cierto? En una unidad de tiempo, vamos a observar que si tenemos irregularidades en el material por el cual estamos haciendo esa conducción, vamos a tener concentraciones del campo eléctrico que hacen que la zona alrededor de eso se ionice y que por allí se pierdan cargas. ¿Cómo se observa, por ejemplo, un material que tenga ese tipo de fenómenos o que esté sufriendo ese fenómeno? Mírenlo cómo se ve. Vamos a ampliar esta imagen para que la vean bien. Allí lo que tenemos son un par de electrodos, o bueno, más bien un electrodo que tiene una densidad de carga considerable. Si ustedes se dan cuenta, por acá, en toda esta región, pues que está allí marcada incluso con amarillo, porque ya la había marcado desde la clase del semestre pasado, observen que allí se observan regiones del espacio en donde hay una liberación o una emisión de luz. Esa emisión de luz va a ir asociada directamente con el efecto corona. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no siempre que hay efecto corona voy a ver la luz. No siempre que tenemos ese efecto, la luz va a ser visible. De pronto no están ocurriendo tantos reatrapamientos que generen liberación de fotones. Sin embargo, las partículas ionizadas sí pueden llegar y colisionar con la superficie y hacer que la carga se vaya neutralizando. O sea, es un proceso que va a ser de alguna forma continuo. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos, un objeto cargado? Un objeto cargado como este. Este es bien particular. Vamos a mostrarlo aquí nuevamente. Creo que ustedes lo recuerdan. Cuando tenemos un objeto cargado, como por ejemplo una nube, que si ustedes recuerdan, discutimos, se puede cargar, por ejemplo, la fenomenología de el hielo, más bien de las moléculas de hielo descendiendo y el vapor de agua ascendiendo. Entonces esa fricción me genera precisamente la carga o la separación de cargas en la nube. Eso, como lo vimos en el examen, como lo discutimos en el examen, hace que acá en la Tierra se nos induzca una carga del signo opuesto. De la carga que se va a inducir acá cerca va a ser precisamente la carga del signo que está más cerquita. Obviamente, si asumimos que la Tierra es un conductor, como lo hicimos en el examen, pues por allá abajo, dentro de la Tierra, a una profundidad suficiente, vamos a tener las cargas que nos van a neutralizar o que se van a inducir como efecto de esta región positiva que teníamos por acá. Entonces, por aquí abajo vamos a tener cargas negativas. Pero para efectos prácticos, miren que la mayor cantidad de fenómenos atmosféricos que involucran electricidad ocurren entre la Tierra y donde se encuentra la nube. Entonces, un objeto que en muchas ocasiones se utiliza
y con el cual precisamente queremos que se pierda la carga, son estos objetos que se ubican de esta manera. Esos objetos tienen una característica particular, van a estar conectados a tierra. Ahí vamos a exagerar pues y decir que efectivamente están conectados a tierra. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Si la parte inferior de la nube está cargada negativamente, entonces la Tierra le va a brindar las cargas positivas y sabemos que lo que ocurre en esa punta, como es una región del espacio donde tenemos un radio de curvatura pequeñito, es que va a haber una gran concentración de cargas. De tal modo que acá se empieza a producir un efecto corona, precisamente en esta región. ¿Con qué fin? Con el fin de generar entonces una pérdida de carga, de generar allí una, un desplazamiento continuo de cargas. Sabemos que las cargas positivas no es que vayan subiendo desde la Tierra, sino que lo que pasa es que al tener las cargas negativas en la parte inferior de la nube, las cargas negativas que estaban acá se van a desplazar hacia la Tierra, ¿sí o no? Eso es lo que realmente está ocurriendo. Pero nos va a dejar con un exceso de cargas positivas acá. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir entonces? Si se da la diferencia de potencial suficiente y las condiciones de ionización adecuadas, entonces lo que vamos a tener allí es una descarga eléctrica. Vamos a tener que de acá, desde la nube o entre la nube y la Tierra, se va a establecer una trayectoria por la cual va a conducirse la electricidad, que es el fenómeno que conocemos como los rayos. Ahora bien, en muchas ocasiones ese fenómeno nosotros lo podemos replicar de una manera eh, un poco más sencilla, digamos un poco más bajo condiciones controladas, y lo podemos analizar por medio de tener dos electrodos o dos elementos que estén cargados, y a esos dos electrodos lo vamos a tener con cargas de signos diferentes. Entonces, este, por ejemplo, va a estar con cargas negativas, mientras que este otro va a estar con cargas positivas. Si estamos a una distancia adecuada, ¿qué es lo que vamos a observar? Que ese fenómeno de descarga corona va a ocurrir tanto alrededor de esta como alrededor de esta eh, superficie cargada. Obviamente, en este caso, las cargas positivas se alejarían de la carga positiva, dejándome únicamente o dejándome cargas negativas en esta región, y acá pasará lo mismo. Las cargas negativas se van a tratar de alejar y las cargas positivas se van a tratar de acercar. Si la intensidad de este fenómeno que está ocurriendo es la suficiente, o sea, si los campos eléctricos que se concentran allí son lo suficientemente grandes, entonces vamos a tener precisamente ese fenómeno de ionización, tanto en un electrodo como en el otro. Entonces, entre los dos electrodos se puede establecer una ruta o una región del espacio que va a estar influenciada o que va a estar básicamente marcada por una trayectoria de moléculas ionizadas. Ustedes saben que el campo eléctrico que se estaba generando entre estos dos electrodos ahora, ¿cierto? Que digamos era, por ejemplo, así, hará que los electrones vayan a viajar en esta dirección y que las cargas positivas, los iones positivos, se desplacen en esta dirección. Entonces, en algún momento se puede presentar un camino continuo
por el cual se conduzca la corriente de un electrodo al otro. Pues estas son unas condiciones más controladas que, por ejemplo, las que podemos tener en la atmósfera como tal. Allí podemos controlar las distancias, podemos controlar las especies gaseosas que van a estar en contacto con las partículas cargadas. Y, por ejemplo, pues de esa manera podemos ver fenómenos como este. ¿Sí? Observen que allí se está estableciendo entonces una ruta entre los dos. Si nos damos cuenta, este electrodo de la izquierda tiene dos regiones esféricas, una radio de curvatura grande y pegadita de una radio de curvatura pequeñita. Obviamente, según lo que discutimos, el caso o la mayor intensidad de campo eléctrico se va a producir en la periferia o en la parte que rodea la esfera más pequeña, porque allí es donde tengo menor radio de curvatura y donde voy a tener entonces una mayor densidad superficial de carga. ¿Qué otra cosa es importante considerar allí? Al igual que ocurre cuando tenemos una chispa, si esto, esta chispa que se está generando acá, nos genera además un sonido. Ese sonido es un fenómeno que ocurre gracias al calentamiento del aire que rodea esa región. Entonces, ese calentamiento del aire es un calentamiento que se da abruptamente, no es un calentamiento que ocurra lentamente, sino que el aire está a una temperatura y por el efecto de la ionización y por el efecto del desplazamiento de cargas a lo largo de esa región, se calienta muy rápidamente. Entonces, ese calentamiento abrupto genera una onda de presión. Esa onda de presión es la que escuchamos en forma o sea, el sonido que produce una chispa. Obviamente, en el caso de un rayo, la cantidad de carga que estamos desplazando es mucho mayor. Es una cantidad de carga que puede ser de varios órdenes de magnitud. A ver, estamos hablando que en un fenómeno donde tenemos del desplazamiento de cargas en un rayo, podemos tener del orden de 10, 20 columpios de carga moviéndose en un espacio de tiempo muy corto. Ese espacio de tiempo puede ser del orden de algunos milisegundos, en algunos casos máximo de unos pocos segundos, ¿sí? Y entonces la cantidad de carga hace que el calentamiento sea mucho mayor y por lo tanto es cuando notamos que se genera un sonido mucho más, de una mayor intensidad. También, como la fenomenología, o sea, los dos fenómenos ocurren simultáneamente, pero la información viaja a diferentes velocidades. Entonces, la descarga lumínica la vamos a observar y esa información va a viajar a la velocidad de la luz. Pero la descarga o esa generación de sonido viajará a la velocidad del sonido. Entonces, es por esa razón que uno siempre escucha el trueno retardado con respecto a la observación del relámpago o de haber visto el rayo. ¿Alguna inquietud hasta aquí? No, Juan. Bueno, para que se hagan una idea, entonces, el fenómeno de los rayos es un fenómeno que ocurre básicamente a nivel global, no es una cosa que ocurra en ciertas regiones exclusivamente. Existen alrededor de 40.000 tormentas eléctricas diariamente en el planeta Tierra. Es una cantidad impresionante. Cada segundo estamos teniendo del orden de 100 descargas de rayos. Eh, en general, entonces, como les decía, lo que ocurre con los rayos o la manera de producirse los rayos, digamos que es un fenómeno que se ha estudiado de manera o que no se puede concluir, no tenemos una fenomenología conclusiva donde digamos el fenómeno de los rayos pasa única y exclusivamente bajo estas condiciones, porque hacer un estudio como tal, pues implicaría o implica introducir sondas dentro de las nubes, estudiar otros, pues un montón de variables que pueden estar influenciando los,
la generación de esas cargas eléctricas al interior de las nubes. Los fenómenos por los cuales las nubes se cargan, pues se considera que se entienden, pero una de las cosas que, por ejemplo, todavía está por entenderse es cómo, por ejemplo, la fricción entre las nubes genera carga entre ellas. Entonces, eso es otra de las cosas que también está por, o está estudiándose, ¿cierto? Entonces, si nosotros consideramos esa separación, pues idealmente lo que está ocurriendo es que en esas nubes que tienen una altura muy elevada, ¿cierto? Cuando estamos hablando de nubes de altura muy elevada, estamos considerando nubes que tienen entre la parte superior y la parte inferior del orden de 10 a 20 kilómetros. Esas nubes son las más susceptibles de generar tormentas eléctricas. ¿Por qué razón? Porque precisamente cuando se alcanza esa altura en la parte superior de las nubes, se está llegando a zonas donde la temperatura es muy inferior a la temperatura de congelación del agua. Entonces ocurre precisamente el fenómeno en el cual las partículas de hielo que se van congelando empiezan a descender y friccionan con las partículas o con las moléculas del vapor de agua que tratan de subir porque tienen una menor densidad. Entonces esa fricción genera precisamente que haya una carga triboelectrostática, precisamente, de la misma manera como ocurría, por ejemplo, la carga cuando nos frotábamos o cuando frotábamos la barra con el plumero, exactamente igual, solo que a nivel de las nubes. Pues esa es una Juan, manera. Hola. yo tengo una duda. Cuando uno ve este tipo de nubes, digamos, en el caso de un avión, ¿qué efectos tiene ese avión con respecto a las cargas de estas nubes cuando hay una tormenta eléctrica? Esencialmente, como los aviones están recubiertos de un material, pues, o de materiales metálicos, dentro del avión no ocurre nada, ¿cierto? No tendrías la posibilidad eh, de que se generen campos eléctricos al interior. Funcionaría como una jaula de Faraday. Pero por lo general los aviones son muy seguros con respecto a las tormentas eléctricas, no son afectados pues por esa carga que van a ganar por la fricción, ni son afectados por lo general si quedan impactados por un rayo, ¿no? Vemos que o sea, no se han reportado como muchos accidentes de ese tipo. Y ya cuando llegan a tierra, el, la carga que pueden, o sea, a medida que van disminuyendo altura, esa fricción con el aire también les hace perder parte de la carga que pudieron haber ganado al atravesar la nube. ¿Sí? No sé si eso responde a tu Bueno, pregunta. Sí, Juan Esteban. Era una duda, gracias. una pregunta, pues una curiosidad más que todo. ¿Por qué le recomiendan a uno en los aviones apagar los dispositivos electrónicos? Pero eso sería por interferencia que puede generar el dispositivo electrónico, porque muchas veces la mayoría de esos dispositivos, cuando tratan de establecer conexión con las antenas, envían señal, ¿cierto? Envían señales como para tratar de ubicar en dónde están las antenas. Entonces eso puede interferir con los equipos de comunicación del avión. Eso es lo que se cree que puede pasar, ¿cierto? Entonces por eso le dicen a uno que ese tipo de dispositivos no los puede emplear, así como no puede emplear, por ejemplo, radios, ni puede emplear eh, carros de control remoto, todo ese tipo de dispositivos que envían señales o que pueden generar interferencia con la comunicación del avión. Digamos que no está permitido tenerlos encendidos. Ah, listo. Bueno, entonces, una vez tenemos este fenómeno de separación de las cargas en las nubes, miren que si uno considera, por ejemplo, que acá tiene la Tierra, entonces, esencialmente lo que tendríamos sería una especie de sistema de dos placas, un par de placas, esta que estaría cargada de manera positiva porque fue inducida por la parte inferior de la nube, y la parte inferior de la nube también estaría cargada de forma negativa. Entonces allí se va a establecer un campo eléctrico. El campo eléctrico, pues
No necesariamente va a ser uniforme porque pues, hay irregularidades en la Tierra y en la forma de la nube, pero pues algo así. Digamos que si la altura de la nube, o sea, la parte de abajo de la nube se encuentra a 1 kilómetro, digamos que está a 1000 metros, observen que tenemos una distancia y tenemos una intensidad del campo eléctrico. ¿Qué magnitud de diferencia de potencial se podría estar generando acá? ¿Recuerdan que dijimos que la magnitud del campo eléctrico en la cual ocurrían rompimientos, a la ruptura dieléctrica, cuando el aire estaba seco, era del orden de 3 millones de voltios? Pues bien, si nosotros consideramos que el campo eléctrico, ¿se acuerdan que las unidades de campo eléctrico las habíamos puesto en voltios sobre metro? Entonces el campo eléctrico lo podíamos expresar en términos de la diferencia de potencial por la distancia o la separación entre los dos elementos que estemos considerando. Desde allí yo puedo obtener una expresión para la diferencia de potencial y decir, eso es la magnitud del campo eléctrico por la distancia entre ellos. Si decimos, esa descarga ocurre a los 3 millones de voltios por metro, 3 por 10 a la 6 voltios por metro, y tenemos 1000 metros de separación, por 1000 metros que esto está separado, entonces miren que el producto de esos dos nos va a dar una diferencia de potencial de 3 por 10 a la 9 voltios. O sea, ¿qué les parece ese número? 3 gigavoltios. Grandecito. Está bastante grandecito, es un número bastante elevado. Obviamente acá estamos considerando la ruptura dieléctrica que ocurre cuando el aire está seco, cuando tenemos una presión atmosférica, pero durante una tormenta, pues el aire no va a estar seco, va a tener algún tipo de saturación, algún tipo de humedad. Y las condiciones de presión también van a cambiar. Por lo general en las zonas donde hay tormentas, la presión atmosférica es distinta, ¿cierto? No es una presión atmosférica estándar. Tenemos pues hasta del orden de este tipo de magnitudes pueden llegar al voltaje. La diferencia de potencial entre una nube y la Tierra puede ser muy alta y eso explica la razón por la cual los fenómenos eléctricos atmosféricos tienen una intensidad tan elevada. Ahora bien, otra de las cosas que puede ocurrir es que las nubes se estén friccionando entre sí. Entonces, digamos que esta forma de considerar la carga pues, no es la única manera como una nube se va a cargar. Algunas de las situaciones que ocurran cuando ocurre una descarga por medio de un rayo, es que no es un fenómeno que ocurra, primero no ocurre unidireccionalmente, sino que ocurre en ambas direcciones y ocurre por etapas. Las etapas consisten más o menos de las siguientes. Lo primero que ocurre es un fenómeno que se genera como una especie de región en la nube en la cual se concentra la carga y por lo tanto se ioniza el aire alrededor de esa región. Ese espacio puede ser del orden de 5 a 10 metros más o menos, o sea, en diámetro, que comparado con el tamaño total de la nube, que puede ser de algunos kilómetros, esto puede ser de, qué sé yo, 5 kilómetros, por ejemplo. Esa región, pues, es relativamente pequeña, este espacio que se formó acá. Sin embargo, a partir de allí se empiezan a generar unas trayectorias o unas regiones por las cuales la carga eléctrica empieza a ionizar las moléculas de aire. Esto se llama los trazadores. Trazadores escalonados. En inglés se les conoce como step ladder. Esos trazadores escalonados llevan algo de carga, llevan una carga pequeña. Y resulta que cuando uno de ellos establece contacto con la Tierra,
Entonces establece una región o una ruta donde está la menor resistencia para las cargas eléctricas viajar. Y entonces lo que se observa es que los trazadores que iban en otras direcciones, la carga que va en esa dirección va y se devuelve y se canaliza por el trazador que tocó tierra. Entonces, si uno mira esto, es como si la carga estaba viajando por acá, estaba hasta allá, hasta cierto punto, pero como esta ya estableció contacto, esta que teníamos por aquí, entonces va y se devuelve y hace como que le genera una mayor densidad de corriente, ¿cierto? Hace que se incremente la cantidad de corriente que ocurre en ese momento. ¿De qué carga estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente 0,5 coulombios. Y ese fenómeno ocurre en un tiempo bastante corto, en un tiempo del orden de 5 milisegundos. ¿Cómo han determinado eso? Utilizando cámaras de alta velocidad. Cogen una cámara de alta velocidad y lo que hacen es precisamente observar cómo se van dando los fenómenos. En ese momento, digamos que hay una iluminación, pues una intensidad que es relativamente pequeña. ¿Qué ocurre si nosotros tomamos ese tiempo y esa carga? Si ustedes recuerdan, habíamos definido un concepto que se llamaba el concepto de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica la medíamos en una unidad que dijimos, es la unidad fundamental, una de las unidades fundamentales del sistema internacional, y la vamos a medir en algo que se llama amperios, ¿cierto? Y los amperios no son otra cosa que coulombios por segundo. Entonces, si nosotros consideramos una cantidad de carga de 0,5 coulombios y dividimos eso en el tiempo en el que ocurre, que es 5 por 10 a la menos 3 segundos, esto nos va a dar una corriente de 100 amperios. Esta es la corriente del trazador. ¿Será que esa corriente es un valor? Por acá me están preguntando por qué cuando hay erupciones volcánicas se generan tormentas eléctricas. También precisamente porque hay carga de las moléculas por todas esas partículas que se están desplazando. Entonces, esas partículas de gases y que salen pues del interior de la Tierra también logran generar fricción suficiente para desplazar o para generar cargas en las nubes que están rodeando o en la atmósfera que está rodeando el volcán. Entonces también se puede generar ese desplazamiento de cargas, se induce carga en el volcán. El volcán por lo general también tiene una región o es una punta, entonces actúa como región donde se concentran las cargas eléctricas y es muy posible entonces que cuando hay erupciones volcánicas tengamos esa característica pues de también observar tormentas eléctricas. Bien, volviendo a esto, entonces miren que la corriente que se está transportando o la cantidad de carga que se transporta en el trazador pues es considerable. 100 amperios es un valor bastante elevado. Si uno considera, por ejemplo, los breques que tiene la casa, esos breques son de 15, 20, 40 amperios. Esto ya estamos hablando de que son el doble o más. Esta generación de ese trazador, miren que lo que está haciendo es precisamente mostrar o generar un camino donde toda esta región que quedó aquí va a quedar altamente ionizada. Y entonces ahí es donde la parte, digamos, donde el fenómeno que realmente se asocia con las descargas eléctricas atmosféricas se vuelve mucho más interesante. ¿Por qué? Porque con esa primer camino que se generó, que es una descarga de la nube a la Tierra, ocurre una retrodescarga de la Tierra a la nube. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, es que los rayos no ocurren
de las nubes hacia la Tierra, sino de la Tierra hacia las nubes. ¿Han escuchado ese dicho o esa creencia popular? Sí, ¿Cierto? Eso realmente ocurre en las dos direcciones. Hay una primera descarga, que es esta del trazador, porque para la nube es mucho más fácil liberar esas cargas y generar ese trazador. Sin embargo, hay una buena cantidad de corriente pues, que está fluyendo allí. Pero una vez se establece esa trayectoria, las cargas que están concentradas en la Tierra inmediatamente encuentran un camino y se van a disparar hacia la nube. ¿Con qué fin? Esencialmente, todas estas cargas, digamos que estaban acá, que eran cargas positivas en su mayoría, ahora van a encontrar una trayectoria o una ruta de desplazarse hacia arriba. Una vez llegan a la nube, ¿qué hacen? Neutralizan parte de la carga de la nube, pero no necesariamente la van a neutralizar toda. Entonces ocurre un fenómeno en el cual esa carga sube y baja, sube y baja. Entonces se genera una descarga continua de la nube que puede inclusive transportar cientos de miles de amperios de corriente. Entonces en la retrodescarga, que puede ocurrir varias veces, que puede ocurrir 10, 20 veces en un solo rayo, se transfieren cientos de miles. Vamos a ponerlo así mejor escrito. Cientos de miles de amperios. Juan, pero ¿cómo así? Me perdí. ¿Cómo es posible que entonces cuando las cargas positivas vayan, o sea, que se muevan de abajo hacia arriba, siendo que las cargas positivas no se pueden mover? Bueno, cuando estamos hablando de que se están moviendo las cargas positivas, estamos hablando de que las cargas negativas se están desplazando. O sea, estás desplazando cargas negativas alrededor. Y no te olvides también que en este caso estamos considerando un plasma en el cual son moléculas de gases las que están allí. Entonces las cargas positivas en este material sí se pueden mover. Sí, porque estás hablando de un gas. Las moléculas del gas están cargadas. Entonces ellas se pueden mover. O sea, que el Estamos, rayo que vaya abajo hacia arriba en realidad son gases cargados, ¿o qué? es un plasma, es efectivamente, es lo que consideramos un plasma, que es un gas a alta temperatura ionizado. Ah, ya. En este caso, miren que estamos hablando de que puede ocurrir una transferencia de cargas. Las cargas pueden ser del orden de 5 o 10 coulombios transferidas. Bien, por acá les voy a mostrar un video. Espérenme, les busco. Está eso. Que se me hizo, yo lo tenía abierto. Ahí está. Nos va a mostrar primero esto. Listo. Esta página que tenemos allí es una página del Servicio Nacional del Clima en Estados Unidos, donde hay imágenes de alta velocidad de rayos. Observen la figura del medio. En esa figura del medio es precisamente donde se observa mejor los trazadores. No sé si pueden observar allí este desplazamiento de estas puntitas que se van ramificando y que una vez encuentran camino con la Tierra, miren que inmediatamente se establece un rayo, una descarga completa. Entonces, esta va de la nube a la Tierra, se establece la conexión, pero miren que inmediatamente este otro que teníamos por acá se desvaneció, precisamente porque la carga que venía por allí encontró un camino donde tenía una menor resistencia, que fue el que ya se estableció, el que ya estableció este que venía por aquí abajo.
Acá tenemos también una ramificación, y miren que pasa exactamente lo mismo. Vienen los trazadores desde la nube, van bajando, una vez se establece contacto, se devuelve. Listo. Por acá, tengo esa página aquí que se me hizo. Listo, vamos a mostrarla. Este es un video que dura 1,5 segundos. O sea, esto que estamos viendo allí es, en tiempo total, es 1,5 segundos, pero el tiempo de todo el video es 30 segundos. O sea, en 30 segundos estamos mostrando lo que ocurre en 1,5. Y acá tenemos el cambio de tiempo. Cada cuadro es de 135 microsegundos. Entonces miren todo lo que tarda con el tiempo moviéndose una vez se establece el rayo y la retrodescarga. Trazadores, toca tierra. E inmediatamente se establece la conexión entre nube y rayo que, si nos damos cuenta, incluso va cambiando de intensidad. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a el mayor o menor flujo de cargas que están ocurriendo allí. Y todo eso es tiempo corriendo y el camino establecido es intercambiando cargas entre la nube y la Tierra. Finalmente, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo que precisamente la nube pierde la carga y una vez perdió la carga, pues entonces puede que por fricción vuelva y gane carga y siga esa misma nube generando rayos, o sencillamente se disipa, bien sea porque ya tiene mucha menor cantidad de masa, porque se descargó en forma de agua, o porque ya no tiene el suficiente flujo de moléculas que están generando la carga entre ellas y ya simplemente deja de estar cargada o deja de tener una carga que genere un campo eléctrico tan intenso. Eder, hay métodos de cálculo con los cuales se pueda llegar a predecir la trayectoria que debe seguir la corriente de un rayo. Realmente son simplemente simulaciones. ¿Por qué? Porque el problema que se tiene cuando se está analizando, cuando se analiza, por ejemplo, el rayo, es que la atmósfera va cambiando casi que de punto a punto. Entonces no puedes decir que los fenómenos que te van a determinar cómo es el rayo están completamente entendidos, y por esa razón es que el rayo no cae completamente recto, sino que sigue una trayectoria bastante aleatoria, ¿cierto? De algún modo aleatoria, pero realmente es la trayectoria que encuentra las partículas ionizadas donde se ofrece la menor resistencia. Finalmente, lo que estaría ocurriendo allí, si uno lo mira desde el punto de vista del fenómeno eléctrico, es punto a punto, las cargas están buscando cómo minimizar el potencial entre ese sistema que tenemos entre la nube y la Tierra. Lo que vamos a tener allí es la trayectoria que minimiza el potencial de esa configuración en esa situación particular. Bueno, vamos a cambiar de tema un poquito. Vamos a hablar un poco acerca de algo que ya sabíamos, que efectivamente ya conocemos, y es cuando nosotros mencionamos que íbamos a hacer un sistema de elementos cargados, dijimos, para poder generar ese sistema yo tengo que hacer un trabajo. Un agente externo tuvo que realizar un trabajo, pero ese trabajo, como estamos hablando de una situación donde tenemos un campo que es conservativo, nos va a generar o se va a almacenar esa energía que se generó o que se invirtió, se va a almacenar en forma de lo que conocemos como una energía potencial electrostática. Y eso lo describimos para una distribución de cargas discretas, ¿cierto? Habíamos dicho, si yo tengo esta distribución de cargas positivas por aquí, traer la primera carga en el espacio, pues no tuve que invertir ningún trabajo, pero traer la segunda carga, ahí tuve que meter una energía porque la primera ya no quiere que venga una segunda, pero si la carga que estoy trayendo adicionalmente ya no es positiva, sino que es negativa,
traer esa carga negativa antes hace que, o sea, estoy trabajando en contra del campo eléctrico, porque el campo eléctrico está tratando de desplazar esa partícula o ese elemento cargado negativamente hacia las regiones donde el potencial es más alto. Bien, y eso dijimos, eso lo escribimos en términos de la energía potencial electrostática. ¿Todos recuerdan esa expresión o esa manera de considerar esa energía que se está almacenando allí en ese sistema, ¿cierto? Si no lo recuerdan, entonces Sí, Juan. se puede interpretar las ramificaciones del rayo como puntos donde el potencial era igual en varias direcciones. En un cierto, sí, podría interpretarse de alguna manera. Pues para un mismo tiempo se podría mirar así. No lo había pensado de esa forma, pero tal vez. Bueno, volviendo a esto. Entonces, si nosotros suponemos un par de placas, vamos a suponer un par de placas que tengan esta característica. Un par de placas que son paralelas. Vamos a poner la otra de otro color. Vamos a describir esas dos placas. Placas paralelas. Placas que sean conductoras. Que estén separadas a una distancia que yo conozca. Llamemos a esa distancia H. Cada una de esas placas tiene un área. A esa área la voy a llamar simplemente A. Y vamos a decir que en esas dos placas conductoras paralelas las vamos a poner una cantidad de carga, cargadas. Entonces la cantidad de carga que vamos a poner en una placa la voy a llamar más Q y a la otra placa la voy a llamar menos Q. ¿Por qué la misma cantidad de carga en ambas placas? Porque estoy asumiendo que es un sistema que está aislado del resto del universo. Entonces, para poder generar carga de una cierta cantidad de carga de un signo, tuve que automáticamente haber generado la misma cantidad de carga del otro signo. Recuerden que la carga no se genera espontáneamente, sino que estoy generando o estoy separando cargas o elementos que estaban neutramente cargados. Estoy separando una cantidad de carga positiva y a su vez estoy generando esa misma cantidad de carga negativa. Entonces, por esa razón estoy considerando que las cargas en ambas placas son iguales. Sabemos que bajo estas consideraciones, acá se me va a establecer un campo eléctrico. ¿Sí? Ese campo eléctrico tenía unas particularidades además. Habíamos dicho, ese campo eléctrico que se generó acá es uniforme, es constante. ¿Qué más habíamos dicho de ese campo eléctrico? Lo podíamos determinar, ¿cierto? Podíamos decir la magnitud de ese campo eléctrico. El campo eléctrico, su magnitud era un parámetro que habíamos definido como sigma sobre epsilon cero. Ese sigma sobre epsilon cero no es otra cosa que ¿quién? Que la densidad superficial de carga. Esto es la densidad superficial de carga. Y esa densidad superficial de carga es simplemente, si yo asumo, digamos, la partícula o la placa que está cargada positivamente, esto era la densidad de carga positiva multiplicada por el área de las placas. Lo mismo para la placa negativa. La carga negativa era menos la densidad por el área, cualquiera de las dos. Pero entonces el campo eléctrico que se establece allí es de una magnitud sigma sobre epsilon cero. ¿Cómo es el campo eléctrico por fuera de la región en donde tenemos las placas? Nulo. Es nulo, ¿sí o no? El campo eléctrico por acá es cero, el campo eléctrico por acá es cero. ¿Por qué ocurría eso? Si nosotros recordamos lo que teníamos por allá en algún momento, era si yo tengo una sola placa,
esa placa me genera un campo eléctrico que va hacia afuera. En las dos direcciones, ¿cierto? Donde por acá el campo eléctrico, la magnitud era sigma sobre 2 epsilon 0. El campo eléctrico en magnitud por acá era sigma sobre 2 epsilon 0. Y cuando le poníamos la segunda placa, lo que habíamos dicho, si tengo una segunda placa, su campo eléctrico apunta ahora hacia adentro de la placa, porque la carga es diferente, la carga es negativa. El campo eléctrico apuntaba así. Y decíamos, pero es que la magnitud era sigma sobre 2 epsilon 0 en esta región. También era sigma sobre 2 epsilon 0 en esta región. Pero el campo eléctrico, si consideramos que las placas son infinitamente grandes, es uniforme, no importa la distancia a la cual estamos, pues por acá voy a tener todavía influencia del campo eléctrico producido por la placa roja, y por acá voy a tener influencia del campo eléctrico producido por la placa azul. Entonces todo el campo eléctrico que estaba por aquí, finalmente se neutraliza, lo mismo que el campo eléctrico que estaba producido por aquí, se neutraliza, y en la región en la mitad sumo esto más esto. Eso fue lo que hicimos para definir cuánto era la magnitud del campo eléctrico entre las dos placas paralelas. Hasta ahí recordamos, ¿cierto? Hasta ahí no hemos dicho nada diferente a lo que habíamos hecho anteriormente. Ahora, ustedes me van a decir, si yo tenía esas dos placas, bueno, voy a borrarla por aquí más bien, simplemente voy a copiar lo que tenía por aquí arriba. Si yo tenía esa configuración de placas, que estaba por acá, ¿qué tratan de hacer las dos placas? Si estuvieran completamente libres en el espacio. ¿Qué hacen? ¿Qué quieren hacer esas cargas más Q que tengo por aquí y la carga menos Q que tengo por acá? Unirse. ¿Cierto? Ellas van a tratar de unirse entre sí. O sea, naturalmente, esa sería la manera en que las placas traten de ubicar o traten de encontrar una región o un estado donde se minimice el potencial. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo que yo quiero es hacer lo siguiente? Si yo digo, no, es que yo no quiero que esta placa superior esté a esta distancia, sino que yo quiero incrementar la distancia. Yo quiero coger la placa y desplazarla. Usted, ¿por qué se vino para acá? Usted no. Solamente esto. Y la quiero desplazar hasta acá. Si no, miren que la placa originalmente estaba a la distancia h. Ahí es donde estamos pintando esa línea punteada. Y por mi acción, la desplacé hasta la posición X. ¿El sistema naturalmente quiere hacer eso? Ustedes me acaban de decir. No. Entonces, tiene que ser, la única opción es que un agente externo realizó ese trabajo. ¿En qué dirección tiene que haber sido la fuerza del agente externo? El agente externo tuvo que haber hecho una fuerza que apuntara en esta dirección. Y la dirección del desplazamiento, miren que también apunta en la misma dirección. Entonces, acá lo que estamos diciendo es, bien, ¿cómo podemos cuantificar cuánto fue el trabajo que se generó allí? ¿Cierto? ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Cuánto fue la energía que tuve que invertir para mover esa placa que estaba ahí en la parte en esta posición y llevarla hasta esta posición aquí arriba? ¿Cómo cuantificamos ese trabajo? Trabajo del agente externo. No sería esa, pues no tiene que ver con el campo.
el campo interno como tal. Sería la carga por el campo que estaba adentro, por la distancia. Uno pensaría es la fuerza, ¿cierto? Podríamos considerar la fuerza como carga por campo eléctrico por la distancia, ¿cierto? Eso. Sin Pero embargo, esa carga no sería la de la placa como tal. sí, la de la placa como tal, digamos la carga de la placa como tal. Podría ser una primera aproximación, pero ahora aquí en el campo eléctrico, ¿qué campo eléctrico es el que tenemos que poner? ¿Sí? Cuando queremos reemplazar ese campo eléctrico, vamos a poner esto acá en magnitud, porque estamos trabajando es con la magnitud. Sigma sobre epsilon 0. Uno pensaría que puede ser sigma sobre epsilon 0, ¿sí o no? Sin embargo, les voy a mostrar una cosa que ocurre aquí en este caso particular. Miren que lo que estamos considerando, por allá lo dijimos aquí arriba cuando empezamos el problema, dijimos, esto es una placa que es conductora, ¿sí o no? Entonces, como el material es un material conductor, vamos a dibujar ese material conductor. Miren cómo se comporta el material conductor. Vemos que esto es el material, el espesor del material. Esto es el espesor de la placa. Hacia acá se está generando campo eléctrico. ¿En dónde está la carga de ese material conductor? En la superficie. ¿En cuál de las dos superficies? En la inferior. Miren, estaría en la superficie inferior, ¿sí o no? Esencialmente, la carga de ese material conductor se va a alojar ¿en dónde? Se va a alojar por aquí. Justo en esa capa superficial. Aquí va a estar la carga de ese material conductor. ¿Cómo es el campo eléctrico dentro del conductor? 0. Cero. Los campos eléctricos dentro de los conductores son cero. Y ya habíamos dicho por acá arriba, el campo eléctrico era cero. Pero por aquí abajo de la placa, el campo eléctrico era sigma sobre epsilon 0. Entonces ahora sí, ¿cuál campo eléctrico tengo que tomar para reemplazar en esa expresión del trabajo que hizo el agente externo? Cero, porque empieza desde ahí el campo como tal que va a aplicar para el desplazamiento. Entonces usted me está diciendo que no tengo que hacer trabajo para mover las placas. Pues según eso, para mí no. Porque es que se supone que ese campo es de la placa hacia abajo y se está desplazando. No sé cómo explicarlo, pero con lo que usted puso ahí, eso es lo que yo entiendo, de que prácticamente no hay que hacer trabajo. Ah, bueno, pero entonces vamos a mirar qué es lo que está pasando cuando movemos la placa. ¿Qué ocurre? La carga sigue estando acá, ¿o no? La carga positiva que estaba en esa placa no se ha ido por ninguna parte. No tiene para dónde irse. La placa está aislada del resto del universo. Entonces esa carga, yo no tengo forma de modificar la carga. Yo simplemente estoy separando la distancia entre las placas. La carga negativa, esta parte de abajo todavía tiene carga aquí en esta superficie, carga negativa. Esa carga tampoco se ha ido para ninguna parte. La misma cantidad de carga positiva que tengo arriba, la tengo abajo como carga negativa. Y entonces, si yo estoy diciendo que entre dos placas que estén separadas a una distancia h, tengo un campo eléctrico, entre dos placas que estén separadas h más x, también tengo que tener un campo eléctrico, ¿cierto? No tiene por qué no ocurrir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando separé las placas? Aquí. Juan, nosotros podríamos decir que el trabajo que tendríamos que realizar para separarlas podría ser como de la misma magnitud del campo eléctrico, pues porque digamos que mientras más lo separamos,
siempre va a haber otro campo eléctrico, pero la distancia va a ser más, entonces el campo va a ser menos, por así decirlo. Entonces, pues no sé si tiene una relación A ver, entre venga, venga, ambas. venga. Venga, venga, mire la expresión del campo eléctrico. Mire la expresión del campo eléctrico. Campo eléctrico dice que es sigma sobre epsilon cero. Usted me está diciendo que si yo la separo más, el campo eléctrico está disminuyendo. Ah, bueno, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Entonces mira que no hay, en teoría, no tendríamos que estar influenciados por la distancia. La distancia entre las placas no va a modificar qué tan intenso es el campo eléctrico en la región que está entre las placas. Entonces miren que ahora, ¿cuál campo eléctrico tengo que tomar? Esencialmente lo que debo tomar es el promedio de los campos eléctricos que van a estar involucrados con esa placa que quiero mover. ¿Cómo es el promedio? Si yo tomo el promedio de la magnitud de los campos, esta es la magnitud de los campos, es como si cogiera el campo eléctrico de toda esta región, que era cero, le sumara el campo eléctrico de toda esta región de abajo, que era sigma sobre epsilon cero, y dividiera entre esos campos que estoy analizando, esos campos que estoy considerando. Estoy contando dos campos. Entonces, el campo en promedio con el cual voy a mover esa placa es realmente sigma sobre 2 epsilon cero. Esa es la mitad del campo. Y entonces, ¿eso en qué me afecta? En que el trabajo hecho por el agente externo va a ser entonces la carga por sigma sobre 2 epsilon cero y por la distancia que me desplacé. Profe, pero Juan, en cierta forma eso es extraño porque se supone que si el campo interno es uniforme, no depende de las distancias, sí depende de la distancia. O sea, se supone que el sigma depende del área como tal de la placa y el epsilon cero como tal es una constante, entonces es como extraño eso así y luego decir sí, sí depende de la distancia. No el campo. Estamos diciendo el trabajo que hicimos para mover una placa. Sí, pero ok, entiendo. Porque lo que Sino que es estamos del hecho de haciendo, que se tome ese promedio de campos, pues se ve raro eso. sí, el promedio de campos, sí, no se los voy a negar, sale como un poquito sacado del sombrero y es algo así como contraintuitivo. A uno no se le ocurre inicialmente considerar que tiene que tener en cuenta todos los campos que están involucrados en el objeto que está moviendo. Pero realmente lo que estamos haciendo es decir, es toda esta placa en donde la carga solamente se ubicada en un lado, yo tengo que hacer trabajo para mover toda la placa. No estoy moviendo únicamente la región de la placa donde tengo el campo, sino la que en donde tengo el campo más ese espesor de la placa, considerando que ese material es un material conductor, en el cual no hay un campo eléctrico. Entonces, en promedio, lo que tengo que hacer es mover la mitad del campo eléctrico o mover una magnitud, ¿cierto? Es la cantidad de trabajo que tengo que inducir. Será entonces solamente la mitad de ese campo, multiplicado por la carga y multiplicado por la distancia que me estoy desplazando. Entonces, lo que hicimos finalmente fue ponerle una energía, o sea, realizar un trabajo externamente con el fin de generar ese desplazamiento. ¿Qué es lo que, cómo podemos expresar esto? Miren que esto lo podemos expresar también de la siguiente manera. Entonces me acaban de decir, es que la carga yo la puedo expresar como sigma veces el área, ¿cierto? Por acá lo teníamos. La densidad superficial, sí. Aquí, la carga está expresada como la densidad superficial por el área. Entonces vamos a donde tenemos la carga, vamos a poner sigma por área. Entonces miren que esto sería el área por sigma. Tenía otro sigma anteriormente, entonces como si tuviera sigma al cuadrado sobre 2 por epsilon cero. Y aquí vamos a meter, o vamos a, por simplicidad, multiplicar arriba y abajo por epsilon cero. ¿Con qué fin? Con el fin de que esto se me convierta en un área sobre 2
sigma cuadrado sobre epsilon 0 cuadrado por epsilon 0 y por x. Aquí me faltó el x. ¿Sí? Y entonces, esta expresión o este término de acá no es otra cosa que la magnitud del campo entre las placas al cuadrado. Entonces, el trabajo hecho por el agente externo es 1/2 de la magnitud del campo eléctrico al cuadrado por epsilon 0 por A por X. Miren que esto, si estamos hablando de un campo que es conservativo, esto va a estar en términos de ¿qué? En términos de unidades de energía. Ese mismo trabajo que yo tuve que haber hecho para desplazar las cargas es energía que estoy almacenando en el sistema, ¿cierto? ¿En términos de qué? En términos de, bueno, en términos de qué no estamos almacenando la energía. Miremos eso. Miren que lo único que está cambiando en el sistema es esta zona de aquí. Vamos a hacer eso un poquito más oscurito. Esa región que estamos sombreando allí es lo único que cambió en el sistema. En el sistema no cambiamos la carga, no cambiamos el área, cambiamos únicamente la separación entre las dos placas. Y por el hecho de generar esa separación entre las dos placas, en esta región se me generó ¿qué? Se me generó un campo eléctrico que no existía. Entonces, ¿dónde se almacenó la energía? La energía, precisamente, se almacenó en esa región o en ese nuevo campo eléctrico que tenemos allí. Y esto que acabamos de decir es una de esas cosas así súper importantes que a ustedes no se les puede olvidar para el resto de su vida ingenieril. Es precisamente que en el campo eléctrico almacena energía. A ustedes se les puede olvidar cómo es el trabajo del agente externo, se les puede olvidar la fórmula de la ley de Coulomb, se les puede olvidar la ley de Gauss, pero lo que no deben olvidar es conceptos como este. Considerar y recordar que en el campo eléctrico estamos almacenando energía. Si miramos esa expresión a la que acabamos de llegar, miren que precisamente ese trabajo yo lo puedo separar, yo lo puedo dividir considerando esta última parte de aquí. Miren que esas dos parámetros que tenemos allí, el área y la distancia que desplace la placa, me generan un volumen. Este volumen que tengo aquí no es otra cosa que el volumen que acabo de generar de campo eléctrico. Este es el volumen de campo eléctrico generado. ¿Para qué me sirve eso? Porque miren entonces, que si yo llego y divido el trabajo hecho por el agente externo por el volumen que generé de campo eléctrico, eso me va a quedar igual a ¿quién? A 1/2 de la magnitud del campo eléctrico al cuadrado por epsilon 0. Y esta expresión a la que llegamos acá, esto se conoce como la densidad energética del campo eléctrico. ¿Por qué es importante? O bueno, primero, ¿en qué unidades está esa densidad energética del campo eléctrico? Miren que teníamos joules y lo dividí por metro al cubo. ¿Por qué es importante esa expresión?
Por una razón muy sencilla. Si observamos, acá no hay parámetros geométricos, no hay geometría. Entonces, como no estamos metiendo la geometría allí, lo que estamos diciendo de alguna manera es, si yo conozco la densidad energética del campo, yo puedo obtener precisamente, o yo puedo decir que sin importar la geometría, cualquier configuración donde yo conozca el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, me va a permitir determinar cuánto es la energía que tengo almacenada. No olviden que esto que tengo acá, ese trabajo externo, no es otra cosa que otra forma de decir cuánta energía se almacenó. Energía que se almacenó. Entonces estamos diciendo la energía que se almacenó por unidad de volumen. Eso era U, ¿cierto? Entonces, yo podría determinar también U por mi energía potencial electrostática como quién, como un medio del campo al cuadrado por epsilon 0. Vamos a ponerlo como lo hemos expresado. Magnitud del campo eléctrico al cuadrado por epsilon 0. Y entonces, miren que ahora lo que estoy haciendo es devolver el volumen. Pero en este caso, por ejemplo, el volumen es muy fácil. Era simplemente el área de las placas y el espesor. Pero ¿será que en todas las configuraciones que podamos tener vamos a tener una expresión tan simple para el volumen? Posiblemente no, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros consideramos cada pequeño diferencial de volumen e integramos, esto es una integral en todo el volumen o en todo el espacio, en todo el espacio donde hay carga, y esto de acá es diferencial de volumen. Aquí una notación, esto no es voltaje, no es voltaje. Entonces, yo puedo obtener una configuración de cargas en la cual determino o puedo determinar cuánto es la energía potencial electrostática. Entonces ya tenemos, lo que hicimos en ese momento fue esencialmente mostrar que tenemos un segundo camino para determinar la energía potencial electrostática. ¿Cómo lo hicimos en la clase, un par de clases atrás? Teníamos una carga y la posicionábamos. Decíamos, allí no tuve que hacer trabajo. Traíamos otra carga y decíamos, el trabajo para traer la carga desde el infinito hasta la posición donde la quiero llevar es igual a menos el trabajo hecho por la fuerza eléctrica para ir desde el infinito hasta la posición donde quiero llegar, ¿cierto? En este caso, miren que ya puedo hacer o puedo determinar cuánto es la energía potencial de un elemento que no necesariamente tenga cargas discretas, sino que tiene cargas de forma continua, por ejemplo. ¿A partir de qué? De conocer a quién. Simplemente de conocer cómo es la magnitud del campo eléctrico y de conocer cómo es el voltaje, cómo es el volumen que él tiene. ¿Listo? Inquietudes. Juan, esa no sería en realidad diferencia de potencial. No, esa es la diferencia de volumen. Esto es volumen. No, pues es que yo me refiero a que si esa integral en realidad lo que en realidad estoy diciendo, o sea, ¿es un valor puntual o es una diferencia de potencial? Esa es mi pregunta. Es el valor de la energía de todo el sistema. Mira que la diferencia de potencial era trabajo por unidad de carga entre dos puntos. O sea, para mover una carga de un punto a otro. O lo que es lo mismo, mover una carga desde el infinito hasta un punto y mover una carga desde el infinito hasta el otro punto. Entonces la diferencia de potencial era
cuánto es la diferencia de trabajo por unidad de carga entre esos dos puntos. Acá estamos considerando es, una vez ya tengo todo el sistema de cargas ensamblado, ¿cuánto es la energía que ese sistema de cargas ensamblado tiene? ¿Cuánto es la energía almacenada en ese sistema de cargas? Ah, ya, uno lo calcula la energía que tiene y no como el trabajo por desplazar Carguita por esa carguita. configuración. Exacto. ¿Por qué lo hicimos así? Porque miren que es que acá, si nosotros considerábamos este sistema de placas que estaba cargada, ¿cómo vamos a saber el trabajo? Por ejemplo, ¿cuánta energía tenemos almacenada en este sistema? O sea, si les pregunto cuánto es la energía que tenemos almacenada en ese sistema de placas, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que determinar carga por carga, cómo la llevamos hasta esa posición y cómo sumar todas esas cargas. Acá lo que estamos diciendo es, bueno, miren que lo que acabamos de llegar es que precisamente la energía la podemos determinar de otra manera. De hecho, vamos a hacer ese ejemplo en la configuración de placas paralelas. En la configuración de placas paralelas, miren que lo que estaríamos diciendo no es otra cosa que la energía de ese sistema, la energía de las placas paralelas, es igual a la integral de un medio del epsilon cero por la magnitud del campo al cuadrado y por el diferencial de volumen. La integral en donde tenemos las cargas, ¿cierto? O en todo el volumen que tenemos allí. Entonces esto se nos convierte en ¿quién? En un medio de epsilon cero que sale de la integral. La magnitud del campo eléctrico, en este caso, como es el sistema de placas paralelas, teníamos esta ventaja, ¿cierto? Que el campo eléctrico era sigma sobre epsilon cero. Entonces, también es un valor constante. Entonces, sigma sobre epsilon cero, pero está al cuadrado. ¿Sí? Y nos queda la integral del diferencial de volumen. El volumen que tiene el sistema de placas, si estoy considerando una placa y otra placa, ¿cuánto es el volumen que está encerrando ese sistema de placas? Considerando que esto, por ejemplo, era H y que esta área es A, el volumen total es precisamente A por H. Entonces, en ese sistema, la energía de las placas cargadas, ¿cierto? Placas paralelas cargadas es igual a un medio de sigma al cuadrado, puedo cancelar uno de los epsilon ceros, dejo un epsilon cero aquí abajo, por A por H. Listo. Si además sabíamos que la carga era sigma por el área, entonces yo también puedo reemplazar ese parámetro. Entonces podemos determinar que uno de estos sigmas con el área que tengo acá, entonces esta U de las placas paralelas cargadas, llamémoslas PPC simplemente para no tener que escribir todo eso, es un medio de sigma sobre epsilon cero, dejémoslo por aquí, acá me quedó un sigma por área y aquí me quedó un H. Este de acá es la carga total. Esto es la carga un medio de sigma sobre epsilon cero por la carga de esa placa, por H. Este otro que me quedó acá, miren que es la magnitud del campo eléctrico. Esto es un medio de Q por la magnitud del campo eléctrico multiplicado por H. Y por último, si nosotros recordamos, en el caso del sistema de placas paralelas, cuando teníamos, o cuando decíamos, tenemos un par de placas, esas dos placas, por ejemplo, la diferencia del potencial, la podíamos expresar como ¿quién? Como E, por la magnitud del campo, por la distancia en la que estaba. Entonces, esto que tenemos allí no es otra cosa que la energía del
las placas paralelas cargadas es 1/2 de Q por la diferencia del potencial eléctrico. Esto es potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico. A partir de esta expresión, en la que tenemos el conocimiento ahora de la energía que estamos almacenando, esa es la energía que está almacenada entre un par de placas, vamos a poner una definición. Esta es otra definición de esas que es esencialmente sacada del sombrero. O sea, por definición vamos a llamar capacitancia. ¿A qué vamos a llamar capacitancia? A la relación entre la carga del objeto, la carga de un objeto, y su potencial eléctrico. Es decir, a lo que estamos llamando capacitancia, que lo vamos a abreviar simplemente con una letra, que puede ser la letra C. Vamos a hacer la letra C así para que no nos confundamos con la C de las coulombios. Es precisamente la carga que tiene ese objeto sobre el potencial al cual ese objeto está definido. Y las unidades de la capacitancia, entonces si recordamos, las unidades de la carga son los coulombios, C o coulombios, coulombio. Aquí de pronto se me genera una confusión. Vamos a escribirlo así mejor. ¿Sí? Y digamos, estos son coulombios. Sobre las unidades de la diferencia de potencial o del potencial eléctrico, que son voltios. Entonces, coulombios por voltios recibe un nombre particular. Se abrevia con la letra F mayúscula y se llaman faradios, en honor a Michael Faraday, que fue uno de los científicos que desarrolló, que contribuyó más notablemente al fenómeno o al entendimiento de los fenómenos electromagnéticos. Entonces, la capacitancia simplemente es una definición, la definimos así como la relación que hay entre la carga y el potencial eléctrico. Nosotros podemos entonces encontrar cuánto es la capacitancia de un objeto particular. Podemos decir, listo, supongamos que tengo una esfera cualquiera. Así como teníamos, por ejemplo, el Van de Graaff. ¿Se acuerdan que en Van de Graaff decíamos, esa esfera podía tener una carga particular y sobre esa carga o sobre esa esfera de radio determinado, entonces podríamos alojar una cantidad de carga. Vemos que acá tenemos esa esfera. Esa esfera tiene un radio R. Sobre esa esfera tengo una cantidad de carga. ¿Sí? Si la esfera es completamente uniforme, entonces la carga se va a distribuir uniformemente. El potencial eléctrico, ¿cómo lo definíamos? ¿Se acuerdan que el potencial de un elemento esférico era exactamente igual al potencial de una carga puntual, solo que para radios que estuvieran por encima del radio de la esfera? Entonces esto no era otra cosa que la constante de Coulomb por la carga sobre el radio R. O también, si lo expresábamos en términos de epsilon 0, era la carga sobre 4pi epsilon 0 por R. Cualquiera de las dos formas que expresemos el potencial eléctrico, pues estaría bien. Entonces, esto es el potencial eléctrico de una esfera. Potencial eléctrico de una esfera de radio R. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Entonces ahora, ¿cuánto es la capacitancia de esa esfera? La capacitancia de esa esfera es precisamente entonces la carga que tiene esa esfera en su superficie
dividida el potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico habíamos dicho que era Q por K sub E sobre R. Miren que se nos cancela precisamente la carga. ¿Nos queda quién? Nos queda R sobre K sub E. O lo que es lo mismo, nos quedaría 4pi epsilon 0 por R. La capacitancia de una esfera es 4pi epsilon 0 por R. Si nos damos cuenta, esa capacitancia no está en términos de la carga, está en términos de este parámetro de acá, que es una constante fundamental, y de este parámetro de acá, que es un parámetro geométrico. Entonces, parámetro geométrico, y esto es una constante fundamental, ¿cierto? Ahora bien, una cosa muy importante de la capacitancia es que precisamente no depende o no va a depender de la carga, siempre va a depender de un parámetro o de la geometría de los objetos. Por ejemplo, si nosotros consideráramos un Van de Graaff, esas esferas o esos generadores que teníamos entonces, vamos a decir, por ejemplo, acá, vamos a poner acá el radio y vamos a poner acá la capacitancia en una tablita. Si nosotros consideráramos un Van de Graaff, por ejemplo, el Van de Graaff va a tener, qué sé yo, 30 centímetros de radio, una esfera de 60 centímetros, ¿cierto? Supongamos que tenemos 0,3 metros de radio. Cuando hacemos el cálculo de cuánto nos da esa capacitancia de la esfera, vamos a encontrar que para una esfera de ese tamaño, la capacitancia es del orden de 30 picofaradios. Picofaradios es 10 a la menos 12 faradios. Estamos hablando de una cantidad supremamente pequeñita de capacitancia. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si una esfera que tiene 30 centímetros de radio, 60 centímetros de diámetro, tiene la capacidad o una capacitancia de apenas 30 picofaradios, entonces, ¿qué podemos esperar de elementos más pequeños o más grandes? ¿Qué tan grande tiene que ser un objeto, por ejemplo, para tener una capacitancia mayor? Vamos a hacer una situación particular. ¿Alguien, por ejemplo, sabe cuánto es el radio promedio de una esfera o el radio promedio más bien de la Tierra? La Tierra, nuestro planeta. Como 6.000 kilómetros. 6.371 kilómetros por hora. 6.400. 6.400 por 10 a la 3 metros. Ese es el radio de la Tierra. Cuando determinamos cuánto es la capacitancia que podría tener un objeto del tamaño de la Tierra, vamos a encontrar que la capacitancia es aproximadamente de 700 microfaradios. Geométricamente, una esfera de ese tamaño apenas tendría 700 microfaradios. Entonces, ¿uno qué dice cuando observa cosas como esa? Uno dice, carajo, resulta entonces que precisamente un faradio es una cantidad exageradamente grande. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo al revés. Vamos a ver de qué diámetro tendríamos que tener o de qué radio para obtener una capacitancia de un faradio. Si hacemos el ejemplo al revés y despejamos, vamos a encontrar que precisamente para tener un faradio tendríamos que tener
un parámetro o un radio geométrico igual a 8,9988 por 10 a la 9 metros. O sea, el valor de la constante de Coulomb, pero en metros, para obtener una capacitancia igual a un faradio. ¿Sí? Eso nos daría un diámetro de alrededor de aproximadamente 18 millones de kilómetros. Y para que se hagan una idea, el diámetro del Sol tiene un diámetro de 1,4 millones de kilómetros. Estaríamos diciendo allí que para obtener, si geométricamente queremos construir un objeto esférico que tenga una capacitancia igual a un faradio, tenemos que hacer una cosa que es más de 10 veces el tamaño del Sol. Bastante grandecito, ¿sí o no? Entonces, geométricamente vamos a encontrar esa configuración. Ahora bien, vamos a terminar la clase de hoy con una definición de capacitancia un poco diferente, o más bien tratar de entender qué es lo que la capacitancia nos dice. Capacitancia. Una preguntita. Sí. Pero retomándome un poco a la fórmula que sacamos de energía potencial, energía potencial. Nosotros sacamos esa fórmula estudiando el caso de las placas de área pues, infinita. Sin embargo, estamos diciendo que eso ocurre para en general cualquier geometría, o solamente es para ese tipo de... Bueno, ¿y por qué podemos...? Porque esencialmente el parámetro o el valor al cual estás llegando para esta energía o para esa densidad energética del campo no te restringe a la geometría. No, o sea, este término de aquí no tiene la geometría involucrada en ella. Entonces, digamos que se puede generalizar para cualquier otra configuración geométrica diferente. Ok, gracias. Listo. Entonces, aquí, como les decía, para culminar, capacitancia, vamos a definirlo, vamos a entenderlo como la habilidad de un sistema para almacenar o para soportar, para conservar. Almacenar, conservar la carga a una diferencia de potencial particular, la carga eléctrica, a una cierta diferencia de potencial. Entonces, con esta definición, concluyamos por el día de hoy, porque nos va a permitir entender entonces, para la próxima clase, cómo definimos la capacitancia ya no para un único objeto, sino la capacitancia de un sistema que se encuentra en una diferencia de potencial. ¿Listo?